¿Y si te dijera que hubo 3 jóvenes que, en un mundo de tiranos y dioses falsos, se negaron a doblar la rodilla, y fueron lanzados a un horno ardiente solo para caminar ilesos con una figura celestial? Esto es Sadrac, Mesach y Abednego, lanzados al horno ardiente y salieron ilesos, el milagro que desafió a un imperio, y no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. La gloria de Jerusalén había caído. Sus murallas derribadas, su templo en ruinas, y su pueblo, el pueblo de Dios, arrastrado en cadenas hacia el vasto y opulento imperio babilónico. Entre los cautivos, un grupo de jóvenes distinguidos por su linaje real y su inteligencia excepcional fueron llevados a la corte del rey Nabucodonosor, el monarca más poderoso y temido de su tiempo. Estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron escogidos para ser entrenados en la sabiduría y el idioma de los caldeos, con el propósito de servir en la corte real. Sus nombres hebreos, que honraban a Jehová, fueron cambiados por nombres babilónicos que glorificaban a sus deidades paganas: Daniel a Belsasar, Ananías a Sadrac, Misael a Mesach y Azarías a Abednego. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se pasa por alto, es la profundidad del desarraigo y el desafío cultural que estos jóvenes enfrentaron. No solo fueron despojados de su tierra y su identidad, sino que se les exigió asimilarse por completo a una cultura idolátrica y opresiva. Su educación, su alimento, incluso sus nombres, todo estaba diseñado para borrar su herencia hebrea y su fe en el Dios verdadero. Era una prueba de fuego constante, una batalla diaria por mantener su integridad espiritual en un entorno completamente hostil. El primer gran desafío surgió con la comida del rey. Daniel, el líder del grupo, junto con Sadrac, Mesach y Abednego, decidieron que no se contaminarían con los manjares y el vino del rey. Probablemente porque estos alimentos habían sido ofrecidos a ídolos o porque no cumplían con las leyes dietéticas judías. Esta fue una decisión audaz y arriesgada que podría haberles costado la vida o, al menos, su posición privilegiada. Desafiar al rey en asuntos de protocolo era impensable. Imagina la escena. 4 adolescentes, cautivos en una tierra extranjera, negándose a comer la comida de la realeza. Es un acto de resistencia pacífica pero firme, una declaración de que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier comodidad o seguridad terrenal. Le pidieron al jefe de los eunucos que les permitiera comer legumbres y beber agua por 10 días, y luego comparar su aspecto con el de los demás jóvenes que comían del manjar del rey. La solicitud fue concedida. Y al cabo de los 10 días, la Biblia registra un hecho sorprendente: hallaron que su aspecto era mejor y más robusto que el de todos los muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Este fue el primer milagro de protección divina en el exilio, una señal clara de que Dios estaba con ellos y honraba su fidelidad. Esta victoria aparentemente pequeña les dio una base de confianza y demostró a las autoridades babilónicas que había algo especial en su Dios. Este éxito inicial, sin embargo, fue solo un preludio a una prueba mucho mayor, una que los catapultaría al centro de la atención de todo el imperio. La historia de Sadrac, Mesach y Abednego no es solo un cuento moral, es un relato de fe inquebrantable frente a la opresión religiosa y el poder absoluto. Ellos no eran héroes de guerra, sino héroes de la convicción, hombres cuya fe sería probada en las llamas más intensas imaginables. Su historia desafía la lógica humana y eleva la realidad de la intervención divina a alturas épicas. El escenario para la prueba definitiva fue la visión del rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño perturbador que nadie en su corte de sabios, magos y astrólogos pudo interpretar. Furioso, el rey decretó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, al ser parte de esta casta, también estaban bajo amenaza de muerte. Fue en este momento de crisis que Daniel, con la ayuda de sus 3 amigos, oró a Dios y recibió la revelación del sueño y su interpretación.
La vida de los sabios fue perdonada, y Daniel fue elevado a una posición de gran poder en el imperio, junto con Sadrac, Mesac y Abed-Negó, a quienes Daniel pidió que fueran puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Este ascenso a posiciones de autoridad, sin embargo, no significaría un fin a sus pruebas. Al contrario, los colocó en una posición donde su fe sería desafiada de la manera más directa y pública posible. La próxima confrontación sería una prueba de su obediencia a Dios por encima de cualquier mandato humano, una prueba que los llevaría a las puertas de la muerte y a un encuentro con lo sobrenatural. El ascenso de Sadrac, Mesac y Abed-Negó a posiciones de poder en la provincia de Babilonia los colocó directamente en el ojo del huracán de la megalomanía del rey Nabucodonosor. El rey, en un despliegue sin precedentes de su poder y su orgullo, mandó a erigir una gigantesca estatua de oro en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. La estatua medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, una mole imponente que dominaba el paisaje y servía como un símbolo innegable del poder absoluto del monarca. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde tras la descripción de este monumento, es el impacto cultural y religioso que tenía una figura así. No era solo una obra de arte, era un objeto de adoración obligatoria, una manifestación física de la edificación del poder del rey. Nabucodonosor convocó a todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los oficiales de las provincias para la dedicación de la estatua. Era un evento masivo, una demostración de unidad forzada y sumisión al imperio y a su dios /rey. Imagina la escena. Una vasta llanura llena de multitudes, dignatarios de todas las provincias, el sol brillando sobre el oro reluciente de la estatua, y una orquesta de instrumentos musicales esperando la señal. El heraldo real proclamó con voz atronadora el decreto del rey: oíd, pueblos, naciones y lenguas. Al oír el son de la corneta, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postuno rey y adore, en la misma hora será echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Este decreto no dejaba lugar a dudas. La opción no era simplemente la desaprobación o el castigo, era la muerte instantánea y agonizante. La amenaza del horno de fuego ardiendo no era una figura retórica, era una realidad brutal en el método de ejecución babilónico. Este era el ultimate test para la fe inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos sabían, sin lugar a dudas, que arrodillarse ante esa estatua sería una traición a su Dios. Y aquí, amigo, es donde la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó se vuelve épica y trascendente, revelando capas que la versión infantil nunca te mostró. Es crucial entender que su resistencia no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino una declaración de lealtad absoluta a Jehová por encima de cualquier poder terrenal. Estaban dispuestos a morir antes que comprometer su fe. Ahora, un momento crucial para ti. Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en los personajes bíblicos y en sus acciones que nunca imaginaste. Si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales. Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás videos que exploran desde los grandes imperios hasta los pequeños detalles de la ley, desde las promesas más antiguas hasta las profecías que aún no se cumplen. Queremos que te quedes hasta el final de este video y de cada uno de nuestros videos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones.
Cuando la música sonó, una melodía que era la señal para la adoración universal, la vasta multitud se postró, arrodillándose ante la estatua de oro. Todos, excepto 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, de pie, firmes e inquebrantables, se negaron a doblar la rodilla. Su postura, en medio de la adoración generalizada, era un acto de desafío silencioso pero poderoso, un testimonio visible de su resistencia a la idolatría. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es la rabia y la traición que este acto de desobediencia generaría. Algunos caldeos, envidiosos de la posición de los jóvenes hebreos en la corte, se apresuraron a acusarlos ante el rey Nabucodonosor. Hay unos varones judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los cuales tú has puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación era directa y mortal. La reacción de Nabucodonosor fue una mezcla de furia y asombro. Él, que había elevado a estos jóvenes, no podía creer su desobediencia. Con ira y enojo, mandó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando estuvieron ante él, el rey les dio una última oportunidad, quizás una señal de su propio asombro o de un respeto a su habilidad previa. Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les ofreció una segunda oportunidad para arrodillarse cuando volvieran a escuchar la música. Pero si no lo hacían, serían echados en el horno de fuego ardiendo. Y luego, la pregunta final, cargada de arrogancia y desafío al Dios de ellos, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta pregunta, llena de orgullo, era el preludio a la respuesta épica de los 3 jóvenes, una respuesta que se convertiría en un hito de la fe y la confianza en Dios. La pregunta de Nabucodonosor resonó en el aire, cargada de desafío y de la implícita amenaza de muerte, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta no era solo una pregunta retórica, era una afirmación de su poder absoluto y una negación de cualquier divinidad superior. El rey, en su arrogancia, creía ser el amo del destino de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero los 3 jóvenes hebreos, lejos de intimidarse, respondieron con una convicción que dejaría perplejo al monarca más poderoso de la tierra. Su respuesta fue una de las declaraciones de fe más épicas y audaces de toda la Biblia. Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sabe, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde en la brevedad de su respuesta, es la profundidad de su confianza y la radicalidad de su obediencia. Ellos no dijeron que Dios debía librarlos, ni que seguro lo haría. Reconocieron la soberanía de Dios para salvarlos si así lo quería, pero, crucialmente, también declararon su fidelidad inquebrantable incluso si la salvación no llegaba. La frase "y si no" es un hecho trascendental y poco enfatizado que revela la esencia de su fe. Su obediencia no estaba condicionada por el resultado. Estaban dispuestos a morir antes que comprometer su lealtad a Jehová. Esta es la cúspide de la resistencia a la idolatría y la fe genuina. Imagina la furia de Nabucodonosor. Su rostro, antes lleno de asombro y quizás una pizca de respeto, se transformó en pura ira. Su orgullo había sido desafiado públicamente por 3 cautivos. El horno de fuego, que ya estaba ardiendo para el castigo de los desobedientes, se convertiría en su instrumento de venganza. Inmediatamente, mandó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Esta fue una orden irracional, impulsada por la rabia, que buscaba asegurar una muerte rápida y terrible, y quizás hacer un ejemplo aún más aterrador.
Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que añade un detalle vívido y brutal, es la intensidad del calor de ese horno. Era tan inmenso que los hombres más robustos y fuertes del ejército del rey, a quienes se les ordenó atar a Sadrac, Mesach y Abednego y echarlos al horno, murieron instantáneamente por las llamas al acercarse. Esto subraya la magnitud del milagro que estaba a punto de ocurrir. El horno era un infierno literal, una trampa mortal incluso para aquellos que solo se acercaban a sus fauces ardientes. Sadrac, Mesach y Abednego fueron atados con sus mantos, sus túnicas y sus gorros, sus ropas de oficiales, y arrojados al corazón del fuego. La imagen es desgarradora, 3 jóvenes, fieles a su Dios, cayendo en el infierno en la tierra. Para la multitud y para Nabucodonosor, este era el fin. La ley se había cumplido. El poder del rey había prevalecido. Pero lo que sucedió a continuación es uno de los milagros más impactantes y épicos de toda la Escritura, un evento que desafió toda lógica natural y sobrenatural, y que la Biblia sí quiere que sepas con asombro. Mientras Nabucodonosor observaba, el rey se levantó de repente, aterrorizado y asombrado, y preguntó a sus consejeros, ¿no echamos a 3 varones atados en medio del fuego? Ellos respondieron, ciertamente, oh rey. Y la respuesta del rey fue el momento culmen de la historia. He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Este es un hecho verdaderamente trascendental y desconocido para muchos en su significado profundo. La presencia de un cuarto hombre en el horno ardiente, caminando ileso junto a ellos, es la protección divina en su forma más pura y sobrenatural. Nabucodonosor, un rey pagano, reconoció una presencia divina. El término hijo de los dioses, o hijo de Dios, como aparece en algunas traducciones, en labios de un gentil, sugiere una figura celestial, un ser divino que intercedió directamente en el fuego. Para los cristianos, esta figura se interpreta comúnmente como una aparición preencarnada de Jesucristo mismo, una teofanía o cristofanía, el Hijo de Dios, protegiendo a sus siervos en la tribulación. Esto revela la relación profunda de Jesús con aquellos que le son fieles, incluso en el Antiguo Testamento. El fuego, que había consumido a los verdugos, no tenía poder sobre ellos. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas no estaban chamuscadas, y ni siquiera olían a humo. Habían salido de la prueba no solo ilesos, sino liberados de sus ataduras, caminando libremente en medio del calor infernal. El fuego había quemado lo que ataba, pero no a los fieles. La lección era inconfundible, el fuego de la persecución no puede destruir a los que confían en Dios, solo puede purificarlos y liberarlos. Nabucodonosor, el orgulloso monarca, quedó completamente humillado y asombrado. La demostración del poder del Dios de Israel era innegable, eclipsando todo su propio poder y el de sus dioses. La fe inquebrantable de Sadrac, Mesach y Abednego no solo los había salvado, sino que había revelado a un Dios que desafía a imperios y rescata a sus siervos de las fauces de la muerte. El asombro del rey Nabucodonosor ante la visión de los 3 jóvenes caminando ilesos en el horno ardiente, acompañados por una figura semejante a un hijo de los dioses, fue un punto de inflexión. La demostración del poder del Dios de Israel fue tan contundente que el propio monarca, el tirano más poderoso de su época, se vio forzado a reconocer una divinidad superior a la suya. Este milagro no solo fue la protección divina de Sadrac, Mesach y Abednego, fue un desafío directo a la idolatría de todo un imperio. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la intensidad del momento, es el impacto psicológico de la humillación pública de Nabucodonosor. Su estatua, su decreto y su autoridad habían sido ridiculizados por la intervención de un Dios invisible. Él, que se creía el amo de la vida y la muerte, se enfrentaba a una realidad innegable, había un poder por encima del suyo. Su reacción fue inmediata. Se acercó a la boca del horno de fuego ardiendo y gritó,
Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Imagina la escena. 3 hombres, que deberían estar reducidos a cenizas, saliendo tranquilamente de las fauces de un infierno creado por el hombre. Los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se reunieron alrededor de ellos. La Biblia es específica en sus detalles, y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban alteradas. Ni siquiera olor de fuego tenían. Este es un hecho épico y trascendental que desafía la lógica científica y natural. No solo no se quemaron, sino que no había ninguna señal de que hubieran estado expuestos a tal calor. Ni una sola marca. Ni un solo olor a humo. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es el silencio atónito y el temor reverente que debió invadir a la corte babilónica en ese instante. Los mismos que habían acusado a los jóvenes, los que habían presenciado la arrogancia del rey y la ejecución de los verdugos, ahora veían la manifestación irrefutable del Dios de Israel. Este no fue un truco, fue un milagro que no dejaba lugar a dudas. La respuesta de Nabucodonosor fue un decreto de alabanza a Jehová. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún dios fuera de su Dios. El rey reconoció la fe inquebrantable de los jóvenes y la intervención divina. Incluso un rey pagano, en su soberbia, fue forzado a reconocer la verdad. Y aquí viene otro hecho trascendental que la Biblia sí quiere que sepas pero que se subestima. Nabucodonosor no solo alabó a Dios, sino que emitió un nuevo decreto universal, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y sus casas convertidas en muladares, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. De un decreto de adoración forzada a su ídolo, pasó a un decreto de protección y veneración del Dios de Israel. Esto demuestra el poder transformador de la fidelidad de Sadrac, Mesach y Abednego. Su resistencia no solo los salvó a ellos, sino que elevó el nombre de Jehová en todo el imperio. Finalmente, el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto significa que no solo sus vidas fueron perdonadas, sino que sus posiciones fueron restauradas y, probablemente, elevadas aún más. Su integridad y su fe los llevaron a un lugar de mayor influencia, no por compromiso, sino por la demostración del poder de su Dios. La historia de Sadrac, Mesach y Abednego es una poderosa lección sobre la fe en tiempos de persecución. Nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la obediencia a Dios a pesar del miedo y de las consecuencias. Su experiencia en el horno ardiente se ha convertido en un símbolo atemporal de la protección divina en medio de las pruebas más severas. El fuego no destruye a los fieles, solo los purifica y los revela como la prueba viviente del poder de Dios. La relación de Sadrac, Mesach y Abednego con Jesús es profunda. La presencia del cuarto hombre en el horno, descrito como un hijo de los dioses, es interpretada por muchos como una cristofanía, una aparición preencarnada de Jesús mismo. Si es así, esto subraya que Jesús no solo es el Salvador del Nuevo Testamento, sino que ha estado activo y presente a lo largo de la historia, protegiendo a sus siervos fieles en sus tribulaciones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta historia es un poderoso recordatorio de que, no importa cuán intenso sea el horno ardiente que enfrentemos en la vida, ya sean persecuciones, enfermedades o pruebas financieras. El Hijo de Dios puede estar caminando junto a nosotros, liberándonos y asegurando que salgamos ilesos, e incluso purificados. La fe inquebrantable de estos 3 jóvenes continúa inspirando a millones. Su historia no es solo un relato épico de milagros,
es un testimonio de la valentía de la convicción y de la verdad inmutable de que Dios es fiel para librar a quienes le honran, incluso cuando el mundo exige la apostasía. La historia de Sadrac, Mesach y Abednego y su milagrosa liberación del horno ardiente es, sin duda, uno de los relatos más impactantes y visuales de la Biblia. Su fe inquebrantable no solo los salvó de una muerte horrible, sino que también obligó a un rey pagano, Nabucodonosor, a reconocer el poder del Dios de Israel. Pero la vida en el exilio babilónico, incluso para aquellos favorecidos por milagros, no estuvo exenta de desafíos. La historia de Daniel y sus amigos es una narrativa constante de la resistencia a la idolatría y la protección divina en un entorno hostil. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se pasa por alto, es la presión constante de la asimilación cultural y religiosa que estos jóvenes enfrentaban diariamente. Babilonia no era solo un lugar de cautiverio físico, era un imperio que buscaba conquistar mentes y espíritus, imponiendo sus dioses, sus costumbres y su sistema de creencias. Cada día, Sadrac, Mesach y Abednego vivían y trabajaban en la corte real, rodeados de personas que adoraban ídolos, practicaban la magia y vivían de acuerdo con principios paganos. Mantener su fe en Jehová en este ambiente requería una disciplina espiritual y una convicción extraordinarias. Después del incidente del horno ardiente, Nabucodonosor emitió un decreto a favor de Jehová, e incluso elevó la posición de Sadrac, Mesach y Abednego. Sin embargo, este reconocimiento no significó el fin de la idolatría en el imperio, ni una conversión genuina y duradera del corazón del rey. La historia de Daniel, que a menudo se entrelaza con la de sus amigos, nos muestra la persistencia del orgullo humano y la necesidad de una humillación divina para que incluso los monarcas más poderosos reconozcan la soberanía de Dios. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es un hecho trascendental que marca la vida de Nabucodonosor, y por extensión, el contexto de Sadrac, Mesach y Abednego, es la profecía de Daniel sobre la locura del rey. Años después del horno ardiente, Nabucodonosor tuvo otro sueño perturbador, esta vez de un árbol gigantesco que fue cortado. Daniel lo interpretó: el rey sería humillado, su razón le sería quitada, y viviría como una bestia en el campo por 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da. Imagina el contraste. Un rey que había visto el fuego divino no era inmune a su propio orgullo. La profecía se cumplió, Nabucodonosor perdió la razón, fue despojado de su trono y vivió comiendo hierba como buey. Solo después de 7 años, cuando su razón le fue devuelta, alabó, engrandeció y glorificó al Rey del cielo, reconociendo que sus obras todas son verdad y sus caminos justicia. ¿Y qué puede humillar a los que andan con soberbia? Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es el impacto que este periodo de locura real tuvo en la administración del imperio y en la vida de Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Cómo fue su relación con el rey durante ese tiempo? ¿Cómo manejaron la transición del poder y la inestabilidad que esto generó? Aunque la Biblia no lo detalla, es probable que su fidelidad y sabiduría fueran cruciales para mantener la estabilidad en la provincia de Babilonia durante la ausencia de razón del rey. Su servicio, incluso en las sombras de la locura real, continuaría siendo un testimonio silencioso de su Dios. Este episodio, aunque se centra en Nabucodonosor, subraya la persistencia de la fe de los jóvenes hebreos. Ellos permanecieron en sus puestos de autoridad, sirviendo a un rey que, aunque intermitentemente, reconocía a su Dios. Su presencia en la corte, su testimonio silencioso de vidas íntegras, y su disposición a ser usados por Dios para la interpretación de sueños y la administración justa, fueron cruciales para la influencia del monoteísmo en el corazón del imperio pagano. La vida de Sadrac, Mesach y Abednego, junto con Daniel, es un testimonio de que la fidelidad a Dios no siempre se manifiesta en grandes confrontaciones públicas.
sino también en la perseverancia diaria en medio de un ambiente hostil. Su historia nos enseña que la protección divina no se limita a milagros espectaculares como el del horno ardiente, sino que se extiende a la preservación de su mente, su carácter y su influencia en un sistema corrupto. Ellos eran la prueba viviente de que era posible vivir en un mundo sin comprometer los principios divinos. Su resistencia no era política, era una profunda convicción teológica. Y es esa convicción, esa fe inquebrantable, lo que los hizo trascender su tiempo y convertirse en figuras atemporales de valentía espiritual. Su historia sigue siendo un faro de esperanza para cualquiera que se sienta presionado a comprometer sus valores en aras de la seguridad o el estatus. El horno ardiente no fue el fin de su historia, sino el crisol que demostró la pureza de su fe y la realidad de un Dios que camina con los suyos en el fuego. La vida de Sadrac, Mesac y Abednego, junto con Daniel, es un testimonio ineludible de que la fidelidad a Dios puede brillar incluso en el epicentro de un imperio pagano y opresor. El milagro del horno ardiente fue el punto culminante de su resistencia a la idolatría, pero su influencia y el reconocimiento del Dios de Israel en Babilonia no terminaron ahí. A través de sus vidas, estos jóvenes hebreos continuaron siendo faros de luz, demostrando que la protección divina no se limitaba a eventos espectaculares, sino que se extendía a la vida diaria y a las esferas de poder. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la longevidad de su servicio en Babilonia, es la constancia de su testimonio silencioso. Después de los grandes eventos con Nabucodonosor, incluyendo su humillación y posterior restauración, la narrativa bíblica no detalla extensamente las vidas individuales de Sadrac, Mesac y Abednego, pero sí afirma que prosperaron en la provincia de Babilonia. Esto implica que mantuvieron sus posiciones de influencia, administrando justicia y demostrando integridad en un sistema que, a menudo, carecía de ella. Su presencia constante en la corte babilónica era, en sí misma, un milagro de preservación y testimonio. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que es un hecho trascendental y poco explorado, es el impacto a largo plazo de su ejemplo en la relación entre los judíos cautivos y el imperio babilónico. La visibilidad de Sadrac, Mesac y Abednego, y de Daniel, en posiciones de alto rango, y los milagros presenciados por el propio rey, pudieron haber influido en una mayor tolerancia o incluso respeto hacia los cautivos judíos en ciertos periodos. Su testimonio no solo afirmó la grandeza de Jehová ante los paganos, sino que también pudo haber ofrecido un rayo de esperanza y dignidad a sus propios compatriotas exiliados, mostrándoles que Dios seguía actuando en medio de su cautiverio. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es también un poderoso recordatorio de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción valiente. No se trataba solo de no adorar la estatua, se trataba de estar dispuestos a enfrentar las consecuencias más extremas por esa convicción. En un mundo donde la conformidad es a menudo el camino más fácil, su historia es un llamado a la valentía moral y espiritual. Su ejemplo nos empuja a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que realmente creemos. Y aquí viene otro hecho épico que se conecta con la vida de Daniel, el compañero más prominente de Sadrac, Mesac y Abednego. Aunque la Biblia no detalla la muerte de estos tres amigos, sí nos narra la historia de Daniel en el foso de los leones, muchos años después, bajo el reinado del rey Darío. Este es un paralelismo asombroso con el horno ardiente. Daniel, también por su fe inquebrantable y su negativa a comprometer su oración a Dios, fue lanzado a un foso de leones hambrientos. Y, al igual que sus amigos en el fuego, fue librado milagrosamente por un ángel que cerró la boca de los leones. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que subraya la consistencia del poder divino a lo largo de las vidas de estos hombres, es que la misma mano protectora que estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego en el fuego, estuvo con Daniel entre las fieras. Este patrón de protección divina en medio de pruebas extremas es una firma del Dios de Israel.
muestra que Dios no solo rescata de una manera, sino que sus métodos son tan variados como sus propósitos, pero su fidelidad es constante. Estos jóvenes no solo vivieron una vida de fe, dejaron un legado que trascendió su generación. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para los judíos en el exilio y en las futuras generaciones, inspirando a muchos a mantenerse firmes en su fe a pesar de la persecución y la asimilación cultural. La resistencia a la idolatría no fue solo un acto aislado, fue una forma de vida, una declaración de que solo Jehová era digno de adoración. La relación de estos tres héroes con Jesús se vuelve aún más profunda en este contexto. No solo la posible presencia de una cristofanía en el horno ardiente, sino el hecho de que su experiencia es un poderoso tipo o figura de la persecución que sufrirían los seguidores de Cristo en el futuro. Jesús mismo prometió a sus discípulos que serían perseguidos por causa de su nombre, pero que Él estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La experiencia de Sadrac, Mesac y Abednego es una promesa viva de que, incluso cuando los creyentes son lanzados a hornos ardientes de tribulación, la presencia de Cristo los acompañará, y el fuego no los consumirá. Su historia es un mensaje de esperanza y una reafirmación de que la fe inquebrantable en Jesús es el escudo más poderoso contra cualquier adversidad. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es mucho más que un relato de un milagro aislado. Es una profunda lección sobre la fe inquebrantable y la protección divina en un mundo que constantemente presiona para que comprometamos nuestros valores. Su valentía en el horno ardiente se ha convertido en un símbolo atemporal para millones, pero la verdadera profundidad de su legado radica en la persistencia de su testimonio y la universalidad de sus principios. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que trasciende el contexto babilónico, es que la historia de estos tres jóvenes no es solo para el pasado. Es una advertencia y una inspiración para el presente. En cada era, existen estatuas de oro que nos exigen adoración, la idolatría del materialismo, la fama, el poder, la conformidad social, o incluso ideologías que demandan lealtad absoluta por encima de la verdad. La elección de Sadrac, Mesac y Abednego de no doblar la rodilla sigue siendo un llamado a la resistencia espiritual en un mundo que busca moldearnos a su imagen. El enfrentamiento con la idolatría no se limitó a las deidades de Babilonia. Hoy, la idolatría toma formas más sutiles, pero igualmente peligrosas. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego nos desafía a examinar dónde reside nuestra verdadera lealtad y si estamos dispuestos a enfrentar las llamas de la crítica, el rechazo o la pérdida por mantenernos fieles a nuestro Dios. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la conformidad, sino en la obediencia a una autoridad superior. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es la relevancia profética de esta narrativa para el fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis describe un tiempo futuro de gran tribulación donde se exigirá a la humanidad adorar una bestia y su imagen, bajo pena de muerte. Apocalipsis 13. Aquellos que se nieguen serán perseguidos. La historia del horno ardiente es un preludio profético a estos eventos, un testimonio de que Dios tiene el poder de librar a sus fieles de las persecuciones más intensas. La presencia de un cuarto hombre en el fuego es un eco y una promesa de la compañía de Cristo con su pueblo en cada prueba, hasta el final. La fe inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abednego se cimentó en el conocimiento de que Dios es soberano y capaz. No confiaron en su propia fuerza o ingenio, sino en el poder de Jehová para salvar, si él así lo deseaba. Y aun si no lo hacía, su decisión ya estaba tomada. Esta es la esencia de una fe madura, una confianza que no se basa en el resultado deseado, sino en el carácter inmutable de Dios. Su historia también es un poderoso recordatorio de que las pruebas no son para destruirnos, sino para revelarnos. El fuego del horno ardiente no consumió sus cuerpos, pero sí las ataduras que los sujetaban.
Del mismo modo, las pruebas de fuego en nuestras vidas pueden quemar las cosas que nos atan: el miedo, el orgullo, la autosuficiencia, y dejarnos más libres y purificados, con el aroma de la fidelidad. La vida de estos tres jóvenes hebreos, lejos de ser un cuento infantil, es una narrativa robusta y trascendental que nos insta a vivir una vida de convicción radical en medio de un mundo que busca diluir la fe. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a no doblar la rodilla, sin importar el horno ardiente que tengamos enfrente? La relación con Jesús no es solo la posible cristofanía en el horno, sino la encarnación misma de la fe y el sacrificio. Jesús mismo enfrentó el horno ardiente de la cruz por obediencia al Padre, y de esa prueba salió victorioso, no ileso, sino resucitado, abriendo el camino para que todos aquellos que creen en Él también puedan salir victoriosos de sus propias pruebas. Sadrac, Mesac y Abednego son un reflejo del poder de aquel que venció a la muerte. Si la épica historia de Sadrac, Mesac y Abednego te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la valentía de la fe, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Queremos que seas parte de nuestra comunidad, donde seguimos desenterrando las verdades más impactantes y transformadoras de la Biblia, y las conectamos con tu vida diaria. Deja tus comentarios o tus testimonios abajo. ¿Qué horno ardiente has enfrentado en tu vida, y cómo te ha sostenido tu fe? Tu experiencia puede ser una inspiración para muchos. Y para concluir, recuerda siempre: cuando la presión es más intensa, la presencia divina se revela más claramente, y el fuego que te amenaza, a veces, solo está allí para liberar lo que te ata.